Los aplausos comenzaron antes de que el abogado terminara de leer el nombre de Richard. $7 millones y el control total del Whitmore Logistics Trust, entregados como si ya fueran su derecho de nacimiento. Mi hermano se recostó en su silla, con una sonrisa de suficiencia que se dibujaba en su rostro mientras las copas de champán tintineaban a su alrededor. Entonces el abogado Maxwell pasó página, con la voz apagada, como si fuera la mayor Mónica Whitmore. Mi pulso se mantuvo estable, pero el aire a mi alrededor se sentía más pesado. El Jeep Willys de 1984 se encontraba en el garaje de Whitmore. Adjunto transferencia de título, una pausa, el chirrido de una silla, luego una risa aguda y ensayada como cuchillos al chocar en un plato. La risa más cortante fue la de Evelyn. Mi madrastra se inclinó hacia adelante, golpeando el vaso con sus uñas rojas. «Eso te va más, Mónica», dijo con dulzura. «Ni dinero ni legado, solo un jeep oxidado. Le sienta bien a un soldado, ¿no?» Richard se unió a ella con una risita baja, deslizándose hacia mí como si me retara a reaccionar. No lo hice. Mantuve la mirada fija en las manos de Maxwell mientras revolvía papeles. Sus gafas reflejaban la luz como acero pulido. Mi nombre seguía flotando en el aire, vacío, reducido a un vehículo que no había funcionado en años. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el leve zumbido de una mosca atrapada en la ventana. Cada sonido pesaba en ese silencio, hundiéndome más en el cuero de mi silla. Me llamo Mayor Mónica Whitmore. Tengo 35 años. Soy oficial de logística del Ejército de los Estados Unidos. He pasado los últimos 2 años destinada en Ramstein, Alemania, asegurándome de que los convoyes funcionaran mejor que las familias que ahora estaban sentadas frente a mí. He coordinado operaciones a través de los caminos invernales de tormenta de arena y burócratas el doble de corruptos que cualquiera en esta sala, pero nada en mi servicio me preparó para que esto fuera borrado por la sangre. Miré el retrato sobre la repisa de mi abuelo, el coronel George Whitmore, con su uniforme de gala. Me miraba fijamente con la misma mirada firme que había mantenido durante Vietnam y el Golfo, la clase de mirada que nunca vaciló, ni siquiera cuando sus propios hijos lo convirtieron en moneda corriente. Hacía 10 años que no veía esa mirada, y hoy su silencio hablaba más fuerte que cualquiera de sus risas. Richard alzó su copa hacia mí. Supongo que el coronel pensó que preferiría seguir trasteando bajo el capó, hermana. ¡Qué apropiado, la verdad! Evelyn se acercó a él, susurrando algo que amplió su sonrisa. La silla de mi padre permaneció inmóvil. No me había mirado ni una sola vez. Apreté con más fuerza el sobre Manila. Maxwell se deslizó hacia mí, su peso engañoso, sus bordes afilados. No fue el jeep lo que hizo que la sonrisa de Evelyn flaqueara cuando Maxwell mencionó una carta sellada. Fue la forma en que sus ojos se dirigieron hacia mí una sola vez, rápidos como una señal. La habitación olía a colonia, perfume caro y algo más antiguo bajo el cuero de madera pulida, la clase de riqueza que se cree eterna. Pero yo sabía que no era así. Los imperios se pudren desde dentro mucho antes de que alguien lo admita. No dije nada, ni cuando Richard brindó, ni cuando Evelyn me llamó el error de uniforme. El silencio fue mi escudo más afilado que cualquier réplica, porque en ese silencio ya sentía el cambio en la habitación cuando la verdad acecha al borde de un papel sellado en un sobre que nadie más debía abrir. Y por primera vez en años casi sonreí. La mano de Maxwell se cernió sobre ellos el tiempo justo para inquietarlos. La risa aún resonaba cuando deslizó un sobre más pequeño sobre la mesa de roble pulido hacia mí. Sin ceremonia, sin discurso, solo un paquete sellado con mi nombre impreso. Sus ojos se posaron en los míos por un instante, firmes, deliberados, una advertencia o una promesa. La voz de Evelyn me interrumpió antes de que pudiera tocarla. ¿En serio? Se zampó sus perlas temblando con cada risa. Si el coronel hubiera querido que tuvieras algo importante, cariño, te lo habría dicho en vida. Los hombres no esconden tesoros ni papeles. Richard se recostó, haciendo girar su bebida, con una sonrisa aún más burlona. «Ábrelo», dijo. «Quizás sea un cupón para neumáticos nuevos». Apoyé los dedos en el sello. El papel se sentía grueso, casi ceroso a mi alrededor. La habitación se movió, el roce de una silla, el tintineo de un vaso, el leve crujido de la lámpara sobre nosotros. Cada sonido parecía una espera escenificada. Rompí el sello. La escritura era su tinta, nítida e impaciente, profundamente impresa en las fibras. «Mónica, si tienes esto en la mano, es que ya se divirtieron. Déjalos».
El jeep es tuyo por una razón. Consérvalo durante 72 horas. Digan lo que digan. No dejes que se acerquen hasta que encuentres lo que hay dentro. Solo confío en ti». Las palabras no se difuminaron, quemaron. Las leí 2 veces. Luego doblé la página con cuidado y la devolví al sobre. El silencio que siguió fue más denso que sus risas. La sonrisa de Evelyn fue la primera en vacilar, apretando los labios y entrecerrando los ojos como si pudiera convertir la carta en cenizas. Richard tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos, con un ritmo irregular, que delataba unos nervios que jamás admitiría. Mi padre finalmente me dirigió una breve mirada, casi culpable, antes de volver a bajar la vista. No me regodeé, no lo necesitaba. El cambio ya había ocurrido hacía un momento. Yo era el soldado del que se burlaban por recibir sobras. Ahora la habitación se doblaba alrededor de un solo sobre, demasiado cerrado para que pudieran abrirlo. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. El peso no era nada, el significado lo era todo. Y por primera vez esa noche, la voz de Evelyn se había apagado. El sobre permaneció en mi bolsillo como un cable de alta tensión, zumbando incluso mientras la habitación se vaciaba. No esperé apretones de manos ni condolencias forzadas. Salí al calor texano, con el aire impregnado de olor a hierba recién cortada y gasolina. El jeep estaba en el garaje lateral, pintura, parabrisas descolorido por el sol, llantas desgastadas por años de inactividad. Evelyn lo había llamado óxido. A mí me pareció una caja fuerte. La llave se deslizó con un clic metálico, rígido pero familiar. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego se apagó con un rugido estremecedor, como el de un viejo soldado que sale de su retiro, pero aún listo para luchar. Lo llevé lentamente a la carretera. Cada traqueteo me recordaba que esto no era solo un vehículo, era un mensaje. Para cuando llegué a mi apartamento cerca de Lackland, ya había anochecido. Las luces de la base brillaban a lo lejos, fijas y sin parpadear, como siglos de guardia. Aparqué bajo la farola parpadeante y apagué el motor. Durante un largo rato me quedé allí sentado, con las manos en el volante y el cuero crujiendo bajo las palmas. Entonces los recuerdos me asaltaron. Tenía 12 años otra vez, con las piernas colgando de un banco de trabajo en el garaje del abuelo. Me enseñó a desmontar un rifle M1. Las piezas estaban ordenadas en filas sobre un trapo. Después nos subimos al jeep, sus manos guiando las mías mientras yo desenroscaba una bujía rebelde. «Paciencia, Mónica», había dicho, con la sien manchada de grasa. «La fuerza rompe lo que el cuidado puede arreglar». Aquellos fines de semana olían a aceite de motor y café, y el aire siempre vibraba con su silenciosa seguridad. Busqué en la guantera casi sin esperar nada. El pestillo se atascó antes de ceder con un chasquido cansado. Dentro había recibos, un mapa doblado y, escondida en un rincón, una Polaroid. Me quedé sin aliento. Era yo, de 12 años, de pie junto al jeep con mi abuelo. Sostuvo la bandera estadounidense en alto, mi mano alzada junto a su rostro, con una sonrisa demasiado amplia para el marco. En el reverso, con su nítida caligrafía, decía: «Siempre fuiste más fuerte de lo que veían». Las palabras me oprimieron más que la tinta. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. No era nostalgia, era una señal. El jeep no era chatarra, era el primer paso. La Polaroid seguía en la mesa de mi cocina mucho después de la medianoche. Sus bordes curvaban su mensaje, más pesado de lo que el marco podía contener. No podía quitarme la línea, más fuerte de lo que veían. ¿Lo suficientemente fuerte para qué? El jeep se quedó inmóvil en mis pensamientos como si respirara, esperando. Al amanecer estaba afuera de nuevo, con la bolsa de herramientas en la mano, el aire matutino húmedo con el olor a asfalto después de una noche de lluvia. Me deslicé bajo la luz de la linterna del chasis, abriéndose paso entre el polvo y las telarañas. El tren de aterrizaje crujió bajo mi peso. Fue entonces cuando lo noté. Un contorno demasiado limpio, demasiado deliberado bajo el piso del conductor. Un rectángulo sellado herméticamente con tornillos oxidados. Nada de fábrica. Sentí una opresión en el pecho. Mi abuelo no me había dejado recuerdos, me había dejado instrucciones. Los cerrojos resistieron el chirrido mientras los aflojaba uno a uno. Cuando cayó el último, el panel se abrió con un crujido metálico, de esos que parecían más fuertes que el silencio matutino. Dentro, envuelto en hule, había un bulto. Me temblaban las manos al abrirlo. El olor a grasa y a viejo se le pegaba como una segunda piel. Lo abrí con cuidado. Primero, una pequeña libreta verde, de uso militar.
Sus páginas estaban llenas de columnas de números y nombres. Recorrí con la vista las fechas de tinta que se remontaban a 25 años atrás, retiros, transferencias, cantidades que se multiplicaban por 6. Junto a ellas, las iniciales Richard, Evelyn, una y otra vez. No eran asuntos de la empresa, ni salarios, indulgencias personales extraídas del fideicomiso Whitmore. Mientras mi abuelo vivía, me ardía la garganta. No solo se habían burlado de mí, le habían robado. Debajo del libro de contabilidad había otro sobre, más grueso, más rígido, pergamino legal, mi nombre. Lo abrí con lentitud y precisión. Las palabras saltaron como acero frío. Transferencia de propiedad minoritaria. Whitmore Logistics, 20% cedido a Mónica Whitmore, firmado por George Whitmore, fechado, notariado y atestiguado. Había sido mío desde el principio. Me recosté contra el aceite del jeep, manchando mi camisa del uniforme, con el libro de contabilidad pesado en mi regazo. Mi abuelo lo sabía, lo había preparado, planeado y ocultado, no por sentimentalismo, sino por supervivencia. Pensaron que yo era el soldado que había enviado el uniforme equivocado. Pero bajo esta tabla, en el silencio de mi garaje, la verdad hablaba más fuerte que cualquier herencia por la que Richard pudiera brindar, y por primera vez lo comprendí. El jeep no era un premio de consolación, era el primer paso. Para cuando el sol se elevó sobre San Antonio, el libro de contabilidad ya no era un secreto. Apenas había tenido horas para respirar y tranquilizarme ante lo que había descubierto cuando llamaron por primera vez. 3 golpes fuertes en la puerta de mi apartamento, sin vacilación, sin cortesía. Policía militar. Por la mirilla vi a los uniformados con la postura rígida, su patrulla parada junto a la acera como una amenaza silenciosa. Se me encogió el estómago, pero abrí la puerta. El oficial al mando, con la mirada firme y ancha, le tendió una orden judicial doblada. Mayor Whitmore, dijo con voz serena, hemos recibido una denuncia. Posesión ilegal de propiedad de la empresa, posible falsificación de documentos, propiedad de la empresa, falsificación, huellas de Richard por todas partes. Retrocedí un paso para dejarlos entrar. El ruido de botas rozando el suelo de madera resonó más fuerte de lo debido. Los cajones se abrieron, los papeles se voltearon. Un oficial se arrodilló junto a la caja fuerte pegada a la pared. No me resistí. Introduje el código yo mismo. El dial metálico chasqueó bajo mi mano. Dentro estaba el libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo levantó con cuidado, lo metió en una bolsa transparente para pruebas y la selló con un silbido seco de cinta adhesiva. El agente a cargo firmó la etiqueta. La cadena de custodia comienza ahora. Su voz era tranquila, casi de disculpa, pero el significado era definitivo. Tenía las manos vacías. Cuando se fueron, las persianas se movieron a lo largo de la calle. Los vecinos se asomaron. La curiosidad se aferró al cristal. Me quedé en la puerta, con el calor texano azotándome, el sudor pegado a la nuca. Fue entonces cuando sentí una mano posarse suavemente sobre mi hombro. No dejes que lo reescriban, dijo una voz áspera. Me giré. El sargento Harris, retirado, aún conservaba la postura de 40 años de uniforme. Sus pantuflas se arrastraban por el pavimento. Su mirada era más aguda que la de hombres de la mitad de su edad. Conoció a mi abuelo, había servido con él hacía mucho tiempo. Intentarán desprestigiarte, dijo en voz baja, firme como la cadencia de un sargento de instrucción. Pero tu padre sabía que esto iba a pasar, por eso te lo dejó a ti, no a ellos. Tragué saliva con fuerza, asentí, alojándome en lo más profundo. El silencio después de que los policías militares se marcharan no era paz, era guerra, solo que sin disparos, y Richard había disparado el primero. El silencio después de que los policías militares se marcharan se me pegó como humo. El libro mayor había desaparecido, cerrado con sellos y firmas, pero el jeep seguía esperando afuera, achaparrado y testarudo bajo el sol de la mañana. Me deslicé hacia atrás en el asiento del conductor. El vinilo agrietado suspiraba bajo mi peso. Mis dedos tamborileaban contra el volante, inquietos. Algo en la forma en que el tablero estaba ligeramente desnivelado. Una leve costura donde no debería haberla me llamó la atención. Me incliné más cerca. El panel debajo de la radio tenía una cresta delgada como una cicatriz. Presioné. Se dio lo justo para abrirse con un susurro, revelando una estrecha cavidad. Mi mano metió la mano y tocó plástico frío. Lo saqué. La etiqueta de una cinta de casete estaba descolorida.
Mi nombre estaba escrito con la letra cuadrada de mi abuelo, para Mónica. Por un momento me quedé mirándolo. El jeep se había convertido en un cúmulo de voces, y ahora estaba a punto de hablar. Lo llevé dentro, rebusqué en una caja vieja hasta encontrar un reproductor de cintas destartalado de mis días de despliegue, aún marcado por la arena de Kuwait. El casete se deslizó con un clic, la cinta siseó, luego crepitó y luego su voz. Mónica, me quedé paralizada. Incluso viejo, incluso tenso, era él, firme, deliberado, con la voz áspera de los años. Si estás oyendo esto, ya vinieron a por sangre. Sabía que lo harían. Una pausa profunda, como si se hubiera acercado al micrófono. No pierdas el tiempo intentando demostrarles tu valía. No es necesario. Lo que necesitas está en el sótano del viejo concesionario. Suelo de cemento, esquina sur. Yo mismo soldé una caja de acero a los cimientos. Suficiente dentro para acabar con las mentiras. Su respiración se entrecortó, pero su voz no vaciló. 62 horas. Cuida el jeep hasta entonces. No lo entregues, pase lo que pase. Eres en quien confié, la única que nunca pidió más. No bajes la cabeza, chica. Ahora no. Llevas mi nombre porque te lo has ganado. La cinta emitió estática, llenando la habitación hasta que presioné el botón de parada. Me temblaban las manos sobre el reproductor. No solo me había dejado un coche, me había dejado una misión, y ahora su guerra se había cruzado con la mía. Las últimas palabras de la cinta aún resonaban en mi pecho al llegar la medianoche. Conduje sin luces, el último kilómetro, con el jeep rugiendo a baja velocidad, como si también supiera a dónde nos dirigíamos. El viejo concesionario Whitmore se alzaba ante mí, con las ventanas tapiadas y la pintura desconchada en largos rizos, el tipo de lugar que la ciudad había olvidado. Pero yo no, él no. Aparqué detrás de un contenedor oxidado, con el corazón latiendo al ritmo de las botas en la plaza de armas. El aire nocturno olía a asfalto empapado de lluvia y moho. Cada paso sobre las baldosas agrietadas de la sala de exposición parecía una intrusión, aunque las llaves aún encajaban en la puerta trasera. Él se había asegurado de ello. El sótano estaba más oscuro que en el recuerdo. La luz de mi linterna vibró sobre las paredes de hormigón hasta llegar a la esquina que había descrito. South End. El linoleum descolorido se desprendió como una costra, revelando acero soldado a ras de los cimientos. Me quedé sin aliento, no había exagerado, la abrí con una palanca, el metal chirriando contra el metal hasta que cedió. Dentro había una caja de fuego, con los bordes sellados por el óxido, pero las cerraduras intactas. Pegada con cinta adhesiva bajo la tapa, la llave, como era habitual en él, nunca dejaba nada al azar. Las bisagras crujieron al levantarla. Carpetas bien atadas con cordel, una bolsa de terciopelo y una etiqueta de cinta VHS manchada, pero suficientemente clara para Mónica. Abrí las carpetas primero, documentos legales con fechas notariadas que se remontaban a 5 años atrás, una transferencia del 49% de la propiedad de Whitmore Logistics a mi nombre, firmado por George Whitmore, atestiguado por 2 nombres que conocía de la infancia, sargentos mayores retirados que alguna vez sirvieron a sus órdenes. Pasé el pulgar sobre sus firmas, hombres de servicio que jamás firmarían una mentira. Luego introduje la cinta en un reproductor polvoriento que había traído. La pantalla parpadeó. Mi abuelo estaba sentado tras su viejo escritorio, con la voz erguida y firme. Si estás viendo esto, Mónica, te lo has ganado. Esta empresa pertenece a quien se levantó cuando los demás se sentaron, a ti. Pero la última página de la carpeta era más aguda que su voz, una cláusula enterrada casi al final. Si Mónica Whitmore alguna vez es desacreditada por una sentencia judicial por fraude o deshonra, sus derechos recaen en Richard Whitmore. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Esto no era solo una herencia, era una trampa tendida en ambas direcciones, y Richard ya sabía cómo activarla. Las garras me ardían en la mente mucho después de haber dejado el concesionario. Desacreditada, esa era la palabra que Richard perseguiría como sangre en el agua. Por la mañana supe que no perdería ni un segundo. Su invitación apareció en las noticias antes del mediodía, una conferencia de prensa para presentar la nueva era de liderazgo de Whitmore Logistics, una ceremonia solemne con cámaras y aplausos. No fui como invitado, fui como soldado. Bajo mi chaqueta sujeta al cuello, un micrófono oculto emitía una luz roja tenue. En el pasillo trasero esperé, portapapeles en mano, una sombra más en la maquinaria del evento. Cuando Richard entró con traje, me presionó la afilada Evelyn, que seguía con su sonrisa siempre presente.
Me aparté de la puerta. Se quedó paralizado el tiempo justo para que su arrogancia se disfrazara de risa. No pensé que se lo mostrarías a Mónica. Su voz resumaba victoria. Sonreí, débil y controlada. No me lo perdería. Se acercó más, susurrando en voz baja, seguro de que nadie más podría oírlo. Para cuando la Junta vea lo que filtré, parecerá que falsificaste la mitad de esos documentos. Enterré el testamento real hace años. Su aliento olía a whisky caro, su tono a una seguridad inmerecida. Esta es mi casa ahora. No respondí. El micrófono sí. Cuando las cámaras rodaron y comenzaron los discursos, caminé en silencio por el pasillo lateral. La voz de Richard sonaba suave como la seda, rebosante de falso honor. La visión de mi abuelo vivirá a través de la integridad, de la lealtad. Lo interrumpí. Mi voz sonó firme por los altavoces, a través de mentiras. La sala se transformó. Reporteros inclinándose hacia adelante, destellos de flash. Saqué el control remoto de mi bolsillo y presioné play. La voz de Richard llenó el aire. Cruel y descuidada. Enterré el verdadero testamento hace años. Esta es mi casa ahora. Jadeos rompieron el silencio. El rostro de Evelyn palideció. Antes de que nadie pudiera recuperarse, levanté la cinta. La pantalla detrás de mí cobró vida. El rostro de mi abuelo parecía granulado, pero inconfundible. Su voz, férrea. Si Mónica está mirando, sé que los demás me han traicionado. Esta empresa le pertenece a ella, no a ellos. El silencio que siguió fue más denso que un trueno. Richard apretó la mandíbula. Las manos de Evelyn temblaban contra sus perlas. No levanté los brazos triunfante, simplemente me enfrenté a las cámaras y dije, me vio, basta. Luego me di la vuelta y me fui, dejando que su imperio se desmoronara bajo el peso de su propia vergüenza. ¿Qué opinas de que la historia de Mónica fuera descartada y luego se revelara con la verdad? ¿Despertó ira, esperanza o algo intermedio? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y que nos cuentes desde dónde la ves. Sus voces fortalecen esta comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse.